Bueno, hola, buenas tardes. Hoy les voy a explicar un poco de cómo pude hacer un trabajo práctico apoyándome en la inteligencia artificial. Yo siempre los había hecho de manera medio ilegal, digamos, los profesores es raro que te digan usen la inteligencia artificial, pero bueno, en estos últimos años está habiendo un cambio. Entonces quería ver si, bueno, a alguien, además del profesor que me pidió este video, le sirve para poder tener una idea de cómo hacerlo, porque realmente nadie te enseña más que te digan usala o te enseña a hacer algunos prompts, capaz que alguna idea pueden sacar. Pero bueno, les voy a dar un poco de contexto de qué se trató mi trabajo práctico. En este caso fue un tema muy sencillo, creo yo, para la inteligencia artificial, porque es algo que se encuentra mucha información en internet y tenía datos muy claros, casi que no hubo que corregirle nada, que fue la comparación entre los procesadores x86 y los ARM, que son dos arquitecturas de procesadores diferentes. Pero bueno, una vez que ya tenemos el contexto, podemos pasar a cómo yo hice el trabajo práctico, cómo usé la IA. Yo la usé como un apoyo o como un compañero, podríamos decir. Podría ser como hacer un trabajo grupal, una cosa así, ya que ella tuvo participación en algunas decisiones también. Había algunas veces que yo le decía, esto te parece que está bien, este tema lo agrego, lo menciono después, entre otras cuestiones. También cómo tuve que validar los datos que estaba utilizando ella para ver si eran correctos, ya que bueno, los comparé con lo que nos daba el profesor, también le cargué los que nos daban en la cátedra. Además de esto, para poder discernir, yo tuve que ver videos e informarme del tema. Igualmente el profesor me había dado una clase previa, pero bueno, me quise expandir un poco mi conocimiento porque estaba bastante interesante el tema al final. Entonces así pude darme cuenta de que lo que estaba diciendo tenía sentido en la inteligencia artificial, porque hay veces que se va por la rama y termina diciendo cualquier cosa. Después quería destacar cómo mejoró con el tiempo la respuesta de las preguntas que tenía que responder. Al principio se iba por las ramas porque estuve hablando con ella bastante tiempo y vi unos videos que abarcaban por ahí mucho. Entonces al principio se iba por la rama y le tenía que decir recortá acá, recortá allá. Tenía un vocabulario muy avanzado, más propio de una carrera de humanística, de una tesis, que de un estudiante de ingeniería de primero o segundo año. Entonces tuve que decir, bajá un poco el nivel, usá estas palabras. Algunas palabras se las tuve que cambiar. Pero bueno, con el tiempo, dándole esas indicaciones, cada vez tenía que corregirle menos, porque va aprendiendo en base a las correcciones que vos le haces. Y al último había que hacer muy pocas correcciones sobre lo que me entregaba prácticamente, y avancé mucho más rápido. Digamos, la curva de avance arrancó, digamos, tranqui, fue subiendo la velocidad a la que yo podía hacer el trabajo práctico y confiar en las respuestas que me daba. El método que más utilicé para responder estas preguntas fue primero yo leer la consigna, hacer un borrador y después este borrador se lo mandaba para que me corrija los errores gramaticales, las muletillas, el parafraseo y algunas cuestiones más, sin que tenga un nivel académico que no corresponde con el mío. Entonces con esto conseguí un texto que tenía un mejor nivel del que yo le podía dar en ese poquito tiempo que yo hacía el borrador, y principalmente me ahorraba tiempo y le daba sentido a lo que yo estaba escribiendo, porque a veces se te mezclan las ideas, querés decir muchas cosas y se empiezan a mezclar y no queda del todo claro. Después había algunas preguntas, algunos puntos que yo tenía dudas porque no las terminaba de entender. Entonces le mandaba la consigna y él ya tenía todo el prompt, ya tenía el trabajo práctico para entender el contexto, entonces me decía de qué se trataba y ahí yo podía arrancar a hacer el borrador, digamos. Después que yo le hacía la pregunta, volvía al método anterior. Por último, por otra cosa que lo utilicé, que es muy útil, es para hacer tareas que no son difíciles, sino que son largas de hacer. Como por ejemplo puede ser hacer las referencias bibliográficas en norma ZAPA, que tenés que buscar la fecha, buscar la fuente, buscar la editorial, buscar
el autor y tardás mucho, tardás como 1 hora. Después de hacer la plantilla del trabajo práctico me sirvió bastante como para tener una base sobre qué arrancar. Entonces, en cuanto a esas tareas, es muy útil. Algunas recomendaciones que le puedo dejar si lo quieren utilizar para hacer un trabajo práctico es utilizar la misma conversación para todo el trabajo práctico, es decir, la misma inteligencia artificial sobre la misma conversación. Por ejemplo, en ChatGPT creo que es de este lado o de este lado, no sé bien cuál, pero te dice las conversaciones antiguas que vos tenías. Entonces tenés guardada esa conversación y cuando pares de hacer el trabajo y vuelvas al otro día, volvés sobre esa misma conversación y él ya va a tener todo el contexto, todo el prompt y no va a tener que volver a hacer ese trabajo tedioso de tener que corregirlo. Antes de comenzar, saber sobre el tema para poder saber si lo que te está diciendo es real, está alucinando. Hacer un buen prompt, es decir, cargarle buenos archivos, explicarle bien cómo tiene que responder, tu nivel, cómo tiene que redactar, explicarle bien los objetivos del trabajo, porque si no pasa eso de que se va por las ramas. Después dar órdenes claras, no dejar nada a la libre interpretación, como ponerle hacer las referencias. Hay muchas formas y muchos formatos de referencias. El hacer las referencias APA 7, por ejemplo. Eso es una orden clara. Después de esto, el trabajo, la verdad es que a mí el resultado final me gustó bastante. Sentí que tiene un buen nivel de redacción sin quedar artificial. Todavía no sé qué opina el profesor, pero principalmente eso de cómo pude redactar mejor el trabajo en menos tiempo. Entonces me ahorré tiempo y aumenté el nivel de mi trabajo. Además de esto, las imágenes que pude utilizar, principalmente para hacer las diapositivas y algunas en el trabajo, fueron una imagen muy personalizada al hecho que quería hacer y explicaba muy bien una parte del trabajo. Por ejemplo, para concluir el video, espero que alguien lo siga viendo, la inteligencia artificial resultó muy útil, prácticamente indispensable para mí, y a lo largo del tiempo cada vez va a seguir mejorando y va a ser cada vez más útil, y yo creo que de acá en adelante todos los que se reciban y trabajen van a utilizarla de alguna forma. ¿Cómo mejoró la calidad del trabajo práctico y algunos datos que yo me había equivocado? Porque había algunos datos que yo tal vez en el video lo entendí mal porque lo leí con subtítulos y estaba mal subtitulado, o se me mezcló algún concepto y me lo corrigió, también me sirvió mucho. Cómo se puede ahorrar tiempo, pero sobre todo es que tienen que saber usarla, porque pasaba mucho al principio de que nadie te enseñaba cómo usarla. Entonces vos le decías, respóndeme esta pregunta, sin darle un contexto de nada, sin decirle, no sé, estoy en la secundaria, tengo un profesor de historia que me pide cierto nivel, que tenga tantas cantidad de palabras la respuesta, que dure 3 párrafos, y la inteligencia artificial te escupía una respuesta, vos agarrabas, la copiabas y la pegabas. Sin verificar los datos, sin ver el nivel de redacción académica, sin comprobar la información que tenía en la respuesta. Entonces las respuestas quedaban extremadamente artificiales. Pero bueno, si tenemos un poco en cuenta todo esto que dije, se puede llegar a conseguir un trabajo, yo creo, de un buen nivel y poder utilizar la inteligencia artificial, no abusar. Esto es un poco lo que yo puedo concluir de este trabajo práctico. Espero que a alguien le haya servido este video y que lo vea y pueda ayudarse un poco. Así que nada, muchas gracias, que tengan buen día.